Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 21. Damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a comenzar el último capítulo del Evangelio, que es capítulo 21. Y este capítulo manifiesta que Jesús es el que restaura a los arrepentidos. Y hay 4 razones para esto, hermanos, y vamos a usar esas razones para hacer un resumen del capítulo antes de comenzar nuestra exposición. Y eso comienza con el apóstol que necesita ser restaurado. Y ese apóstol es Pedro. ¿Sí, ven? Acuerda que el Evangelio de Juan fue escrito en casi 95 después de Cristo. Es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, hablando de cuando fue escrito cronológicamente. Y la verdad es que la negación de Pedro está en los 4 evangelios. Entonces puedes imaginar que en ese tiempo, sabemos según Actos 2 que fue Pedro, después de una negación tan fuerte así, fue Pedro que comenzó predicando y siendo el líder de los apóstoles, ¿sí? Predicando el Evangelio de Cristo. Y en ese tiempo puedes pensar históricamente que los apóstoles estaban ahí. Entonces, si había algunos que reconocieron la verdad sobre Pedro y lo que pasó con él antes de lo que pasó en Calvario, ellos podían explicarlo en persona. Pero Juan sabía que, bueno, él no va a estar aquí para siempre. Y los restos de los apóstoles ya se fueron para estar con el Señor. Es decir, murieron. Entonces tenemos que tener una historia que cuenta cómo fue que Pedro fue restaurado para que él podía ser un líder tan poderoso para Dios en Actos 2. ¿Sí? Juan sabía que los otros evangelios tenían una cuenta de la negación de Pedro tanto como lo de él. Y él quería asegurar que las personas en el futuro, es decir, nosotros, podíamos saber por qué Dios utilizó a Pedro en Actos 2. Y para que sepas, hermanos, esta parte aquí es un resumen de hermano Wiersbe, una bendición los libros de él. Y él mira a Pedro en 3 aspectos. Mirando versículos 1 a 3, y él se ve una noche de derrota con Pedro, porque se fue para pescar y escogió, como no podía encontrar un pez para nada. Pero después en versículos 4 a 17, él se ve una mañana de decisión a donde él se encuentra con Jesús. Y eso es a donde podemos ver el cambio que pasa con Pedro. Y después en versículos 18 hasta 25 hay un día de dedicación a donde Pedro toma la decisión de seguir a su Dios. Y porque él se arrepintió de verdad, de corazón, él no quería repetir lo que él había hecho antes. No quería negar más a su Dios. Entonces eso es una razón por qué el apóstol Juan escribió capítulo 21. Es por Pedro. Pero hay otra razón. Porque la verdad es que había rumores en el tiempo antiguo, durante el tiempo de la historia de esos apóstoles, en casi 90, 80, 70 después de Cristo, todo ese tiempo, había rumores acerca de Juan. Había algunos hermanos que pensaron, por ejemplo, que Juan ya tenía inmortalidad. Que pareciera que él no muere de nada. Había algunos milagros que pasó con Juan que eran fuera de explicación, como sobreviviendo, según un libro histórico que son... hay un libro histórico que dice que Juan fue metido en agua que estaba hirviendo muy fuerte y él no se quemó ni nada y salió. Trataron de envenenarle y eso no pasó. Muchas cosas. Pero había rumores acerca de Juan y Juan quería aclarar el asunto aquí en Juan 21. Pero también, la tercera razón es que este capítulo es una imagen
para cristianos como nosotros, los que quieren servir a Dios. Y es por medio de viendo lo que pasó con Pedro y reconociendo la verdad sobre Juan que podemos tomar la decisión de servir a nuestro Dios hasta que nuestro tiempo viene. Porque sí, todos van a morir físicamente. O puede ser que sacado en el rapto. Estamos en 2021, estamos acercando a eso muy pronto, eso es la verdad. Pero tenemos que servir a Dios en el tiempo que nos da aquí en la tierra. ¿Sí, verdad? Y esta imagen es importante porque puede ser que equivocamos tanto como Pedro. Negamos a nuestro Dios en una manera y debemos ver cómo Jesús puede restaurarnos. Entonces, en versículos 1 hasta 14 vas a ver cómo Dios trata con sus hijos. A veces tenemos que acordar que Dios, Él es nuestro Padre Celestial y Él trata con los que son renacidos, los que son verdaderamente cristianos, como sus hijos, y Él es dispuesto a ayudarles en su camino con Él. ¿Sí, verdad? También en versículos 15 hasta 17 puedes ver cómo Dios se trata con sus pastores. Y puede ser que estás pensando, estás hablando de ti, Manuel, eres un pastor. Pues sí, pastores en esa manera, los que son llamados para liderar una congregación, sí, somos pastores, obispos. ¿Sí, verdad? Pero también cada cristiano es el pastor de su propio cuerpo. Cada cristiano tiene que a lo menos cuidar a sí mismo. Si eres madre o padre, también eres un pastor en esa manera. Que tienes que cuidar a sus hijos, a su familia. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí en versículos 15 hasta 17 cómo Dios trata con eso. Okay. Y después en versículos 18 hasta 25 vamos a ver cómo Dios se trata con sus discípulos, especialmente con asuntos de restauración para que Él pueda tener comunión con ellos. Entonces, este capítulo va a ser una bendición para nosotros. ¿Para qué? Si llegamos a un momento que somos como Pedro o pensamos que vamos a seguir los rumores que estaban saliendo en ese tiempo con Juan, podemos reconocer y regresar a la realidad, dando cuenta que Jesús es nuestro Dios y Él quiere ayudarnos aquí hasta que nuestro momento de muerte física llegue. Y la última razón es aquí, razón 4, que tiene que ver con mostrando la bendición del noveno milagro. Vamos a ver otro milagro en este capítulo, hermanos. Y eso es interesante porque los 7 milagros que vimos en el Evangelio de Juan eran milagros que fue hecho por Jesucristo durante su ministerio. ¿Sí, ven? Y vimos que había 3 que muestran muy claramente cómo podemos recibir la salvación, la salud. Y los otros 4 muestran los resultados o las bendiciones que Dios quiere dar a los que reciben su salud. Entonces, ¿qué es el octavo milagro? Pues es el milagro de la resurrección, Juan 20. Porque es por la resurrección que tenemos la salvación, que tenemos la salud. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos en Juan 21 el noveno milagro. Y ese milagro muestra muy claramente de que si estás caminando con su Dios, vas a llevar fruto en su vida. Dios lo garantiza. Qué bendición que Él quiere ser colaborador con nosotros. ¿Sí, verdad? Entonces es muy bueno todo lo que está aquí en este último capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, sabiendo todo eso, hermanos, vamos a Juan 21. Juan 21. Juan 21. Y vamos a leer versículos 1 hasta 7, hermanos, y después vamos a exponer algunos. Juan 21 y versículo 1 dice: Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto a la mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, que se llamaba Dídimo, y Natanael, de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos.
dice de Simón, a pescar voy, dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron luego en una nave y aquella noche no tomaron nada. Empero venida la mañana, Jesús se puso en la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces les dice Jesús, hijos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle, no. Y él les dice, echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Echaronla pues, y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Dijo entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, a Pedro, el Señor es. El Señor es. Entonces, muy interesante lo que está pasando aquí. Parece que los discípulos estaban esperando a Jesús en un lugar. Hicieron algo, no lograron. Jesús llegó, lograron, y uno de ellos reconoció la verdad sobre la persona que estaba hablándoles de la ribera de la mar. Gloria a Dios. Entonces, regresando al versículo 1, vea que dice que ellos están en ese mar de Tiberias. Entonces, ¿qué es ese mar exactamente? Vamos a Juan 6. Juan 6. Juan 6 y versículo 1 dice, pasadas estas cosas se fue Jesús a la otra parte de la mar de Galilea, que es la mar de Tiberias. Entonces la mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea. Muy interesante, ¿no? Es el mismo mar a donde Jesús se encontró con ellos en el principio de su ministerio, a donde Él les ayudó cuando había esa tormenta en Juan 6. Y ahora están ahí otra vez. ¿Por qué se fueron ahí históricamente? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y esto muestra aquí, gloria a Dios, en Mateo 28, que los discípulos, ellos querían cumplir la palabra de Dios. Y en Mateo 28 y versículo 7 la Biblia dice, y presto oír, esto es un ángel que está hablando a las mujeres, y el ángel dice, y presto oír, decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, hablando de Jesús, y aquí os espera en Galilea. Allí veréis, he aquí, os lo he dicho. ¿Sí, ¿verdad? Entonces las mujeres dijeron esto a los discípulos y ellos se fueron a Galilea para esperar a Dios. Entonces los discípulos menos Tomás vieron a Jesús ese mismo domingo después, el domingo de la resurrección. Y la próxima semana Tomás vio a Jesús. Y ahora estamos en la tercera casi, ¿sí ven? Y ya ellos se fueron para obedecer el mandamiento de estas mujeres que fue dado por ese ángel. La verdad es que Jesús lo había dado antes también. Entonces, como el ángel dice, os lo he dicho. Él solamente está acordando la palabra de Dios a ellas para que ellas puedan darlo a los discípulos. La cosa interesante, hermanos, es que se fueron a este mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, ¿cierto? Galilea significa círculo. Y sabemos que en Juan 2, en el principio del ministerio de Jesús, ellos estaban en esas bodas que estaban en Cana de Galilea, ¿sí ve? Hicieron el círculo ahí. Regresando al mar a donde ellos encontraron a Jesús. Tienes que leer Lucas 5 para ver eso. Qué bendición, ¿no? Cosa interesante, a veces Jesús nos lleva a nuestro principio para que podamos reconocer cosas que no vimos antes, para que podamos aprender más que no vimos antes, para que podamos seguir creciendo en la fe. ¿Sí, ve? Y la verdad es que siempre debes reconocer el día que Dios te salvó. Regresa a ese día, hermanos, y eso te ayudará a seguir viviendo para su Señor. Gloria a Dios. Pero nota que ese ángel dijo a las mujeres que Jesús había dicho que ellos deben esperar
en Galilea. Y la pregunta es, ¿por qué? Okay. Básicamente, Ángel está diciendo, espera a Jehová, porque ellos ya saben que Jesús es Jehová, ¿cierto? Espérale. Vamos a Lamentaciones 3. Y a veces Dios quiere mandarte a un lugar cristiano y tienes que esperar ahí. ¿Y cuál es la bendición si esperas en su Dios? Lamentaciones 3. Lamentaciones es un libro pequeño después de Jeremías. Es escrito por Jeremías. Lamentaciones 3 y versículo 26 dice, bueno es esperar callando en la salud de Jehová. ¿Sí? Porque es algo bueno. ¿Sí? Es bueno esperar a Dios porque cuando Dios actúa siempre es el momento adecuado, siempre es el momento correcto y resulta en salud, resulta en algo que es bueno para ti. Entonces debes esperar a Dios y hacerlo callado. ¿Sí? Como ya leímos, parece que uno no hizo eso y los otros también siguieron a él. Ninguno querían esperar callando. ¿Sí? Vamos a Salmo 27. Salmo 27. Hablando más sobre esperando a Jehová. Salmo 27 y versículo 14 dice, espera a Jehová, esfuérzate. Entonces cuando esperas tomando la decisión de esperar, te esfuerza de una manera. ¿Por qué? Siguiendo. Y esfuércese tu corazón, porque Jehová va a darte más fuerza en su corazón, enseñándote paciencia en él, para que puedas tener más fe. ¿Sí? Y espera a Jehová. Y eso es parte de las cosas buenas que recibes por eso. A veces, como dije, Dios nos manda para hacer algo y Él dice que te vas por ahí, espérame. Y tenemos que confiar en Él en esos momentos, sabiendo que Él va a actuar y va a ser para nuestro bien porque Él nos ama. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Pero la cosa triste es lo que pasó con estos 7 discípulos cuando estaban en Galilea. Entonces vamos a Juan 21. Juan 21. Vamos a leer versículos 2 y 3 otra vez. Que vimos el mandamiento, espera en Galilea. ¿Qué hicieron? Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, que se llamaba Dídimo, esos dos, y Natanael, de Cana de Galilea, 3. Y los hijos de Zebedeo, hay 2, esos 5, y otros 2 de sus discípulos, 7 discípulos ahí. Dice de Simón, a pescar voy. Eso no suena como esperando, ¿sí? Dícele, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron luego en una nave y aquella noche no tomaron nada. Y me gusta el versículo 2 porque mira que el Espíritu Santo hizo que Juan notaba sobre otros 2 discípulos. No tenían nombre ni nada así, pero Dios tomó cuenta de ellos y escribió que ellos estaban ahí obedeciendo el mandamiento de Dios. ¿Sí? Y es importante reconocer eso, cristiano, porque puede ser que no eres un cristiano que es tan famoso en este mundo, que todos reconocen a ti. Y eso incluye los círculos de creyentes de la Biblia. Puede ser que eso está pasando, pero ¿sabes qué? Dios ha notado y sigue notando lo que haces para Él. Él tiene eso escrito y Él te incluye, ¿sí? Si quieres espiritualmente, puedes meter a ti aquí, como esos otros 2, si estás siguiendo los mandamientos de Dios. ¿Sí? Reconoce que Dios siempre está tomando cuenta. ¿Sí? Él hace su lista y él lo chequea más que 2 veces. Él es mejor que Santa Claus, hermanos. Él sabe y apunta todo lo que haces con Él, porque Él le gusta cuando sus hijos están ahí guardando sus mandamientos. Gloria a Dios. Pero desafortunadamente, los 7 obedecieron ese mandamiento de ir a Galilea, entonces lo obedecieron en parte, pero uno, y es el fuerte, el que tiene liderazgo y carisma, Pedro, no obedeció tanto la parte de esperar.
Y por eso dijo, a pescar voy, yo estoy aquí, es lo que siempre hago, soy un pescador, bueno, me voy, yo no quiero esperar más. ¿Sí, ve? Y es por eso de él no queriendo esperar a Jehová, esperar a Jesús, que él habló. Santiago 1 y versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. Y desafortunadamente era opuesto con Pedro en ese momento. Otra vez regresando a sus cosas viejas, a su viejo hombre. Yo no quiero esperar más, a pescar voy. ¿Ya? Pero eso es la cosa, hermanos. Hay 6 otros discípulos que están ahí con Pedro. ¿Sí, ve? Entonces alguno de ellos debería, a lo menos, ¿no?, decir algo a Pedro. A lo menos repetir el mandamiento. Pedro, Jesús había dicho a nosotros que debemos esperarle aquí. ¿Sí, ve? A lo menos eso. Para que Pedro podía considerar las palabras de Dios y puede ser que él podía cambiar su situación. Pero eso no pasó. Lo que pasó, como dice en versículo 3, dícenle, vamos nosotros también contigo. Ellos siguieron el carisma y liderazgo de Pedro. ¿Sí, ve? ¿Sabes qué? Pastores son ovejas también. Me imagino que todos esos discípulos van a ser líderes en sus propios lugares en el futuro, especialmente cuando lees los actos de los apóstoles y ves que ellos se fueron a diferentes partes del mundo, pero siguen siendo ovejas. Y a veces cuando un líder llega que tiene más de ese don de ser un líder, porque Dios da dones así, que a veces siguen a él. Y sabes que Pedro es un hombre, él no es Dios, no debemos seguir a los hombres. Reduciendo eso un poco, la verdad es que esto es un problema para todos los hombres. ¿Sí, ve? Tenemos ese problema de seguir los que tienen un PhD, tienen sus diplomas, tienen carisma, tienen un puesto, oficio que parece que es algo grande y por eso seguimos a ellos. En lugar de realmente pensar lo que está enfrente de nosotros. ¿Sí, ve? Con el caso con los discípulos, la palabra, el mandamiento de Dios. Okay. En el caso de ciencia, ignorando datos, porque ciencia es algo que es empírica, no tiene que ver con interpretación. Debes mirar lo que está ahí y no tratar de extrapolar o pensar de las cosas pasando antes, tienes que aceptar lo que está ahí. Pero en estos días, si dices esas cosas o haces preguntas contra eso, estás en problemas. Por ejemplo, el modelo estándar de física dice que hay casi 25 particulares diferentes. Sí, más que los 3 que reconoces, protones, neutrones y electrones. No, hay más que eso. Muchos de los particulares que son más pequeños y como 2 o 3 de esos hacen un protón. Se llaman quarks en inglés. Todo eso es parte de ese modelo estándar. ¿Sí? Y si haces preguntas sobre ese modelo y tratas de mostrar que hay problemas, porque todos saben que hay problemas, y tratas de resolver esos problemas, los científicos, los físicos te miran como algo pasó contigo, ¿qué estás haciendo? Y tratan contra usted por eso. ¿Sí, ve? Es una tristeza. Es lo mismo con evolucionismo en biología. Eso es como su creencia axiomática. Ellos comienzan ahí, evolucionismo es cierto, sin probarlo ni nada, y haces preguntas contra eso, estás trabajando contra la ciencia. Esto es un hecho, algo que es cierto y no es. Evolucionismo comienza con algo que tiene vida. ¿Cómo llegó eso? ¿Sí, ve? No fue por Dios, no vamos a preguntar sobre eso. ¿Sí, ve? Pero la mayoría de las ovejas que son biólogos siguen su pastor de Darwin. Eso es una tristeza. Hablando otra vez sobre el modelo estándar de física. Puede ser que piensas que están siguiendo a Einstein o algo así, la verdad no.
es otros científicos. Pero si algunos siguen a Einstein por su relatividad y todo eso. Pero deben seguir a Einstein con otras cosas porque fue Einstein que habló contra ese modelo estándar. Si quieres saber, si lees las cosas que él había dicho históricamente. Pero eso es otro estudio. También puedes ver esos problemas de personas siguiendo otros que tienen liderazgo en la política. Es por eso que la mayoría de los hombres siguen políticos corruptos porque hacen esas promesas grandes como Absalom y nunca lo cumplen, pero la gente se olvida en tanto que lo escucharon de una. ¿Sí? Tenemos un político corrupto en el momento en la oficina oval. Y todo lo que él había dicho sobre su oponente antes, por ejemplo, no puedes estar ahí legislando leyes por órdenes ejecutivas. Eso es una señal de ser un dictador. Él había dicho algo así, no estoy citándole. Y ella tiene más que 40 órdenes ejecutivas en menos que 2 semanas de estando ahí, en ese puesto que él aparentemente tomó. Yo no creo eso, pero eso es lo que parece. Él es un dictador. ¿Sí, verdad? Y gloria a Dios, ya hay democráticos tanto como republicanos levantándose y reconociendo la verdad que está pasando políticamente, dando cuenta que nuestro gobierno es de la República de Estados Unidos va a ser destruido si no hay alguien que actúa contra estas personas que tomaron control del gobierno. ¿Sí, verdad? Y fue en parte por un político corrupto como ese que está ahí. Pero la mayoría siguen creyendo en ese hombre. Eso es la cosa triste. ¿Sí, ve? Una razón por qué creen en él es por lo que dicen los noticieros, siempre cubriendo para él. Son como los profetas en estos días cubriendo su líder. Diciendo mentiras como es algo normal. ¿Sí, ve? Y gloria a Dios, en estos días estadísticamente parece que solamente 46% de los ciudadanos de Estados Unidos creen lo que dicen los noticieros. Entonces sigue reduciendo ese número, gloria a Dios por eso. Pero la verdad es que hay personas que siguen creyendo esa basura, es increíble. Es que eso es lo que hacen los hombres. ¿Okay? Y es lo mismo en la religión. Billones de personas siguiendo al Papa, él no cree la Biblia. Billones de personas siguiendo Siddhartha Gautama. ¿Quién es él? Buda. Él ni siquiera quería hablar sobre el Creador. No me pregunta sobre eso. Yo no necesito eso. ¿Sí, ve? Billones de personas siguiendo un pedófilo y asesino que se llama Mahoma. No vamos a mirar eso. Él es el último profeta. ¿Sí, ve? Y siguen a esas personas por medio de los líderes que en estos días representan a esa persona y las creencias de él, diciendo que él me ayudó, él parece como un líder bueno y es increíble, es que somos así. En lugar de mirar lo que dice Dios, en lugar de mirar los datos enfrente de nosotros, en lugar de considerar la constitución de nuestro gobierno, seguimos a personas así. Pero tristemente, como ves, con Pedro y los discípulos ahí, que ya son cristianos, hermanos, eso pasa en cristianismo también. Y hay cristianos, gente que son renacidos, que en estos días siguen más sus maestros y sus comentarios más que la palabra de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Calvino. Siguen los institutos de Calvino y todo lo que escribió él más que la Santa Biblia. Por eso creen en calvinismo. ¿Sí, ve? O también lo que pasa con Hiles, o con Ruckman, o con McCarley, o lo que sea. Hay hermanos que siguen a esos hombres. Y la cosa triste es que si preguntas a esos hombres si ellos querían eso, van a decir, claro que no. Mis estudiantes deben seguir a Dios. Yo quiero que ellos sigan a Dios, pero no lo hacen.
Y hay hermanos que primero que todo, en lugar de diciendo qué dice Dios, piensan, ¿qué dijo Hiles? ¿Qué dijo Ruckman? ¿Qué dijo David Jeremiah? ¿Qué dijo Das Feldick? ¿Qué dijo McCarley? ¿Qué dijo Robinson? ¿Qué dijo Hernández? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué había dicho Dios? Y sí, Dios puede guiarte a un hermano como ellos para ayudar. Pero diciendo que yo voy a creer lo que dice este hombre y ya, y no me importa lo que dice la palabra de Dios, eso es un problema. Y eso es lo que pasó aquí con estos discípulos, con Pedro. Eso no debe ser la razón por que usted crea una doctrina. No debe ser porque un hombre te enseñó eso. Debe ser porque Dios manifestó esa verdad a ti. Y sí, pues se utilizó ese hombre, pero no es por el hombre. Yo entiendo por qué. ¿Sí, ¿verdad? Si no entiendo yo mismo por qué, voy a admitir, yo no sé. Esto es lo que aprendí, pero no estoy seguro. ¿Sí? Eso siendo honesto, sincero sobre el asunto. Entonces, ¿qué fue el resultado de siguiendo a un hombre? Juan 21 y versículo 3. Fueron y subieron luego en una nave, o otro hombre, Breaker, siguiendo Breaker. Otro problema. ¿Okay? Siguiendo Daniel. No importa. Debemos seguir a Dios. Y si Dios usa a esos hombres, gloria a Dios. Siguiendo Anderson. Anderson no es Dios. Si Dios muestra otra cosa, debes dejar la doctrina de Anderson. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Fueron y subieron luego en una nave y aquella noche no tomaron nada. Eso es el resultado. Y acuerda, ellos se fueron en la noche y no tomaron nada. En la noche. ¿Qué había dicho Jesús sobre eso? Vamos a Juan 11. Juan capítulo 11, hermanos. ¿Debes salir para trabajar en la noche? No, esto es físicamente la noche, históricamente sabemos eso. Pero vea lo que había dicho Jesús. Juan 11 y versículo 9 dice, comenzando con él, el que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Sí ve? No tropiezas en el día porque estás viendo a Jesús. Él es la luz del mundo. Ella había dicho eso en Juan 8. ¿Sí ve? Acuerda, Jesús no está ahí cuando salió en la noche, pero Pedro está ahí, el hombre está ahí. ¿Sí? 10. Mas que anduviere de noche, tropieza. Eso es garantizado. No tienes luz. ¿Sí? Y cristiano, si actúas en la noche espiritual, si actúas en su viejo hombre que es oscuridad y tinieblas, vas a recibir absolutamente nada. Porque Jesús había dicho que porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. ¿Sí? Y es lo mismo con nosotros, hermanos, en estos días. Pablo había dicho mucho sobre este asunto. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. ¿Por qué no recibieron peces? Pues salieron la noche en la contra de la palabra de Dios. Por eso. Colosenses 2. Debes pescar en el día, según la palabra de Dios, a donde hay luz. Cuando ves a su Dios, a Jesús, estás siguiendo a Él. ¿Sí, va? Colosenses 2 y versículo 20 dice, si pues sois muertos juntamente con Cristo cuando a los rudimentos del mundo, y eso es cierto para los discípulos, ya renacieron, ¿sí? Ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué aún, como que vivieses en el mundo, os sujetáis a ordenanzas? A pescar voy. ¿Sí? No comas, no gustes, no toques. Eso suena como algunas doctrinas católicas romanas, ¿no? Unas doctrinas de ciencia cristiana, ¿no? Unas doctrinas de mormones. Tiene que tener, yo tengo que tener este canzoncillo sagrado y todo eso. ¿Sí, ve? Cosas todas que han de perecer en el mismo uso
de ellas, según los mandamientos y doctrinas de hombres? A pescar voy. Esa es la pregunta de Pablo. ¿Por qué haces eso? Ya moriste a eso. Moriste juntamente con Cristo a esas cosas. ¿Por qué vas a regresar a eso? Pero como ves, Pedro él regresó y fue en la noche. Y él siendo un líder, él llevó a los otros discípulos que escogieron seguir a él en lugar de pensar en la palabra en ese momento. ¿Sí, verdad? Entonces, Pablo también dice, versículo 18, mismo capítulo, nada os defraude de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en cosas que nunca vio, hinchando vanamente de su ánimo carnal, y no teniéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y enlazado por medio de sus ligaduras y coyunturas, crece con el aumento de Dios. Entonces busca eso en personas. Puede ser que muestran una falsa humildad. Puede ser que están siguiendo ángeles y cosas así, como algunos grupos pentecostales y carismáticos. Metiéndose en cosas que nunca vio. ¿Sí ve? Siguiendo su carne. Es por eso que no tienen la cabeza con C mayúscula, que es la luz del mundo, que es Jesús. Y en ese momento Pedro no quería esperar a Dios, actuó por su viejo hombre. Esto era un momento carnal para él. Y los discípulos que siguieron a él. ¿Sí? Eso es el resultado cristiano. Si actúas en la carne, vas a recibir nada, garantizado. Necesitamos a Dios, ¿sí? Para hacer todo en el ministerio. Es algo sobrenatural. Requiere el poder del Espíritu Santo. Vamos a Juan 21. Juan 21. Juan 21 y versículo 4 dice, empero venida la mañana, Jesús se puso en la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y la mañana ya es el día, y en el día puedes ver la luz del mundo, pero Jesús, él estaba lejos de ellos en la ribera. Y vea que ellos, después de tanto tiempo en la noche, trabajando tan duro, haciendo tanto para Dios, recibieron nada y ya ni siquiera podían reconocer su Dios por la distancia. Él era muy borroso. ¿Sí, es cuando no estás en la voluntad de Dios, hermanos, que no puedes verle bien. Jesús había dicho en Hebreos 13 y versículo 5 que no te dejaré ni tampoco te desampararé. Y eso es cierto. Vea que Él está ahí. Él puede ver a ellos. Él está en la ribera. ¿Sí, ve? Okay. Pero eso no significa que no podemos alejarnos de Dios, tanto que no podemos reconocerle cuando Él quiere comunión con nosotros. ¿Sí, ve? Entonces lo que vamos a ver en versículos 3 hasta 7 es algo importante, una imagen muy importante para cristianos que muestra muy claramente la importancia de confesión. Porque ya los discípulos después de una noche así no pueden ver muy bien a su Dios en el día y necesitan ser restaurados en comunión con Él. ¿Sí, ve? Vamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Puede ser que el apóstol Juan recibió la enseñanza aquí cuando él lo vivió históricamente, porque él estaba ahí. Él es uno de los hijos de Zebedeo, si no sabía. Primera de Juan 1 y versículo 5. Y él nos dio la enseñanza muy directamente en esta primera epístola de Juan. Y dice, Primera de Juan 1 y versículo 5. Pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo, que él había escuchado de Jesús. Él está escuchando ahí, ¿sí ve? Y que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él no va a involucrarse con la oscuridad de tinieblas, ¿sí ve?
Si estás trabajando en su viejo hombre, en sus tinieblas, en su noche, Dios no va a ayudar, Él no va a estar ahí. ¿Sí, 6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas con los discípulos, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, ya es la mañana. Como Él está en la luz, y Jesús estaba ahí en la ribera durante la mañana, durante el día. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el clave es andar en la luz. Entonces, ¿cómo podemos regresar a la luz? Porque ya tenemos discípulos que no pueden ver su Señor muy bien. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Manuel, pero soy un cristiano, renací. Dios ya limpió, Él quitó todo mi pecado. ¿Por qué tengo que confesar? Porque si quieres tener comunión con Dios, tienes que confesar sus pecados. ¿Sí, ven? Él nunca va a dejarte, pero Él no tiene que andar muy cerca a ti en su camino en la tierra. Eso depende de sus decisiones. ¿Sí? Y requiere confesión para que por fin puedas regresar y estar al lado de Jesús en su yugo con Él en la tierra, en comunión. Entonces, confesión es muy importante, hermanos, por eso. Okay. Pero regresando a esta ilustración, esta imagen que Juan nos está dando, okay, nota que Jesús, Él tomó esa iniciativa para mostrar a nosotros luz. ¿Sí, ven? Él actuó primero. Él llegó ahí a la ribera. Entonces, él comienza ese proceso de confesión porque Él quiere restaurarnos. Él nos extiende la diestra de compañía, como dice en Gálatas 2, primero que todo. Vamos a Salmo 16. Salmo 16. Hola, que Dios te bendiga, profesor. Salmo 16. Y versículo 8 dice, Salmo 16 y versículo 8 dice, a Jehová he puesto delante de mí siempre, porque estando Él a mi diestra, no seré conmovido. Y eso es el clave de manteniendo comunión con Jesús, es teniendo a Él en su diestra, Él caminando contigo en este mundo impío para darte luz, para que puedas ver y hacer las cosas de Dios según su voluntad. Y Él puede darte poder por medio de su Espíritu Santo para actuar según esa voluntad de Dios y ayudar a otro espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces eso es el clave, porque a veces alejamos de Dios como los discípulos y no podemos ver a Él bien. Entonces tenemos que confesar nuestra situación para que podamos regresar y tener a Jesús directamente a nuestra diestra. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver cómo Jesús actúa, porque Él comienza esto, Él llega con su gracia para hablar a nosotros, ¿sí ve? Juan 21 y versículo 5 dice, Juan 21 y versículo 5 dice, entonces les dice Jesús, hijos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sí ve? Respondiéronle, no. Y aquí había una reprensión ligera que fue dado por medio de Jesús a sus discípulos, porque Él quería por su palabra que ellos reconocen algo. ¿Sí ve? Vea lo que pasó saliendo en la noche y no esperándome. Recogieron nada. Recuerda, tienes algo de comer. Vamos a Juan 4. Juan 4. Y versículo 34 dice de Jesús, mi comida es
que yo haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. ¿Sí, ve? La comida de Jesús es cumplir la voluntad. ¿Tienes algo de comer? No, porque no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, no completamente en el momento. Y Jesús está esperando por medio de sus palabras que son luz, que alumbra el camino para ellos, que reconocen algo por lo que Él había dicho. ¿Sí, ve? Recibieron nada por esa razón. Pero Jesús tiene más para decir. Vamos a Juan 21. Juan 21 y versículo 6. Sí, Dios reprendió a ellos ligeramente ahí, pero Él siguió y quiere dar más gracia. ¿Sí, ve? Versículo 6. Y Él les dice, echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Acuerda que ellos no reconocen quién está hablando en el momento. Pero cuando Dios llega y estamos lejos de Él, a veces no reconocemos que Dios quiere estar hablando a nosotros. Pero Él sigue sabiendo que su palabra puede llegar a nuestro corazón. Y Él nos da las palabras de gracia para ayudar. Echaronla pues y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Y había una diferencia. En el día donde luz del mundo estaba ahí, ellos podían lograr y recogieron muchos peces. Ni siquiera podían subir esas redes en su nave. ¿Sí, ve? Y me gusta esto, hermanos, porque esto muestra claramente que si Jesús, cuando Él quiere restaurarnos, Él a veces nos bendice antes de que confesamos nuestro problema con Él, con alimento espiritual. ¿Sí, ve? Él nos da la palabra de Dios para alimentarnos. Porque la Biblia dice en Romanos 2 y versículo 4 que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. ¿Sí, ve? Esto es contra como los pensamientos de los hombres, porque los hombres piensan que un rey va a juzgar de una, dar consecuencias de uno, pero sabes que Dios, si eres renacido, eres su padre y eres su hijo. Y tanto como los padres con sus hijos a veces reconocen que sus hijos hacen algo mal, pero ellos quieren bendecirles, darle comida, darle la fuerza para que puedan llegar a ese momento de arrepentir sobre lo que hicieron y a restablecer la comunión con ellos. Es lo mismo con Dios. ¿Sí? Dios sabe que necesitamos a veces fuerza que llega por su palabra para que podamos reconocer nuestra situación con Él, dar cuenta que no podemos verle bien, ¿sí ve? Y por eso podemos regresar a Él para obtener comunión. Y ese regreso incluye la confesión de sus pecados. Y en este caso, históricamente, recibieron peces por medio de la gracia de Dios. ¿Por qué recibieron peces en este momento? ¿Sí, ve? Pues ellos hicieron lo que había dicho Jesús. Echaron su red a la derecha, como Jesús, que es la luz del mundo, había dicho a ellos durante el día. Entonces es completamente diferente de pescando en la noche cuando no puedes ver, cuando no hay luz, contra la voluntad de Dios. ¿Sí, ve? Pero ¿por qué a la derecha? Esto es muy curioso, ¿no? Pues hay un significado aquí que podemos ver para nosotros, a la derecha. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Y terminamos aquí. Marcos 16. Y versículo 5 dice. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado a la mano derecha, cubierto de una ropa larga y blanca, y se espantaron. Si ve, las mujeres cuando entraron, vieron un ángel y estaba en la mano derecha del sepulcro, interesantemente. ¿Y qué había dicho este ángel? 6. Mas se les dice, no tengáis miedo, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, resucitado no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron.
Y ese Nathan que estaba en la mano derecha básicamente predica el evangelio. Vea, Él resucitó, Él no está aquí. Mira su lugar, el sepulcro está vacío. ¿Sí, ve? Y esto está mostrando a nosotros la resurrección. Está en la mano derecha la resurrección. ¿Sí, ve? Y es importante porque, como dice en Hebreos 7 y versículo 22, dice claramente. Hebreos 7 y versículo 22. Tanto de mejor concierto fue hecho prometedor Jesús. Él es el clave para recibir lo mejor. La resurrección es la manera en que Él obtenía el Nuevo Testamento y el nuevo concierto. La manera de salvarnos, la salud, está a la derecha. ¿Sí, ve? Entonces, sabiendo eso, tenemos que pensar en algo, ¿sí ve? La salud viene por la mano derecha de Dios, que es Jesús, actuando en esa manera para darnos el nuevo concierto, que es segundo a la derecha. Y dice en Salmo 60 y versículo 5, para que se escapan tus amados. La salud fue dado para que los amados de Dios podían escapar de condenación, de destrucción, de su pecado, ¿sí ve? Salva con tu diestra, eso es a la derecha, y óyeme. Y puede ser que usted, antes de recibir a Cristo, estaba orando a Dios, pidiendo que Él te oye, y buscaste a su diestra, la persona que está a la diestra de la majestad, que es el Señor Jesucristo, y por eso recibió su obra de salvación, que fue hecho en Calvario de la resurrección. ¿Sí, ve? Y por eso convertirse para ser un amado de Dios y pudiste escapar el juicio que ha de venir a los que no reciben a Jesús y a su obra en Calvario. Pero hay más. Vamos a Ezequiel 47. Ezequiel 47. Porque acuerda que Jesús está tratando con personas que ya son salvos, no necesariamente personas que no son. ¿Sí, ve? Esto es para los que no son. Deben buscar lo que está a la derecha, a la diestra de la majestad. Ellos deben buscar a Jesús porque Él les salvó. Pero Él está tratando con cristianos, con discípulos. Entonces para nosotros, en Ezequiel 47, parte del versículo 1 dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Y esta casa es el templo en el milenio y hay agua a ese lado derecho. Agua es tipología de la palabra de Dios. Entonces el rey de Dios en estos días es echarlo a la derecha. ¿Sí, ve? Cristiano, debes enfocar en lo que está en la derecha de la agua que es la palabra de Dios. Si tienes la Biblia, ¿sí, ve? Izquierda, Antiguo Testamento, derecha, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ezequiel 47 y versículo 9, vea lo que pasa, cuál es el resultado. Y será que toda alma viviente que nadare de donde quiera que entrar en estos dos arroyos vivirá. Porque esos tienen las aguas que están a la derecha. ¿Sí, ve? Toda alma que entra por la derecha, por las palabras en la derecha de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo en la derecha. Si estás predicando eso, si eso es su red cristiano, otros van a ser recogidos y van a tener vida. Y habrá muchos peces en gran manera por haber entrado estas aguas allá. ¿Sí, ve? Entonces, ¿qué son los peces? Son tipología de los hombres que son salvos. Y recibirán sanidad, ¿sí ve? Y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Vea, un gran multitud, como dice ahí, gran manera, muchos peces. Había un gran multitud, lo que pasó con los discípulos ahí.
Entonces estamos viendo que parte de ellos siendo restaurados de Dios es Dios bendiciéndoles por dejando que ellos cazan un alma. A veces Dios utiliza eso para que podamos levantarnos. Y Él usa a nosotros para que otros puedan recibir a Cristo. Gloria a Dios que Él está dispuesto a utilizar a nosotros cuando nosotros no estamos viendo de bien. Y Él lo hace a veces para que podamos levantar de nuestro sueño. ¿Sí, va? A la derecha, a la derecha. Y eso es la última cosa. Vamos a Éxodo 29. Éxodo 29. Y aquí vamos a ver cómo Dios se aplica la sangre de Cristo a cada persona para que ellos puedan ser uno de esos peces que tienen y reciben sanidad. ¿Sí, va? Éxodo 29 y versículo 20 dice: y matarás el carnero, eso es Jesús, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón. Aarón es un sacerdote. Y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos. ¿Sí ve? Pulgar derecho. Y Dios, cuando Él salva a alguien y quiere hacer esto contigo, sacerdote cristiano, Él quiere pulgar el pecado de su oreja para que puedas escucharle mejor. ¿Sí, ve? Y en su pulgar, para que puedas utilizar sus manos para su gloria en trabajando para Él. Y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Porque si sus pies son preparados con ese evangelio de paz, vas a ir a otros lugares y obrar para Dios predicando su evangelio a otros. Porque ya puedes escuchar y das cuenta que debes obrar para Él. Y por eso sales para predicar a toda criatura. Y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Sí, ve? Entonces hay muchas razones porque Jesús había dicho a la derecha, porque Él podía decir a otro lugar, a la izquierda, frente del nave, no, a la derecha. Y cuando hicieron eso, recogieron tantos peces que ni siquiera podían entrarlos en esa nave. ¡Qué bendición! ¿Sí, va? Y puede ser, hermanos, que por Dios usándonos después de siguiendo su palabra de restauración que dio, ya podemos verle bien para que podamos realizar confesión y asegurar que podemos tener comunión con Él. Entonces Jesús nos restaura a veces por bendeciéndonos para que podamos verle bien. Vamos al versículo 7 y terminamos aquí. Juan 21 y versículo 7. Y nota que dice, porque no es la persona que piensas que reconoce que es Jesús en esa ribera. Dice aquí, dijo entonces aquel discípulo al cual amaba a Jesús, a Pedro, el Señor es. Y el discípulo que reconoció y ya podía ver bien quién estaba en la ribera era Juan. ¿Sí, ve? Y a veces es por un discípulo reconociendo que es un acto de Dios que los otros están ahí. Ellos también por fin pueden verle y pueden reconocer quién está ahí. Y tratan de regresar a su Dios para restablecer esa comunión por confesión. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué buena imagen. Qué promesa que Dios nos da, porque Él siempre está dispuesto para estar a nuestro lado, haciendo todo para que podamos regresar a Él si alejamos de Él un poco o mucho. Porque Él nunca va a dejarnos ni nunca va a desampararnos. Gloria a Dios. Entonces seguiremos con nuestro estudio en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta bendición de ver que estás dispuesto de restaurar a nosotros cuando estamos ahí, perdidos en este mundo de tinieblas. Ayuda a nosotros buscar a ti, Señor, cuando nos da luz. Y ayuda a nosotros a reconocer que no debemos alejarnos de ti para que podamos seguir caminando contigo en lugar de alejándonos de ti y después tratando de llegar a ti.
Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno,